Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí. Queremos dar este último paso en este diplomado de hermenéutica y pastoral bíblica con un tema que es bastante reciente y desafiante para todos nosotros los católicos y para todos aquellos que se llaman cristianos, como es el tema del ecumenismo. Recojo acá dos imágenes de la reciente caminata de oración por la vida de la familia y por supuesto por la democracia en este país de Honduras. Vamos a fijarnos en este último tema. Si se fijan, decimos el ecumenismo, encuentros y diálogos desde la fe, y debo de pensar que he subrayado la parte de las ediciones críticas, que es el texto de fondo que a nosotros nos interesa como ponernos de acuerdo con los hermanos no católicos. Vamos a fijarnos entonces en esta última oportunidad en algunos puntos muy bonitos que tanto la Dei Verbum como la interpretación de la hecha por la Iglesia Católica de la Biblia, recientemente en 1993, nos digo ciertas cosas interesantes para nosotros. Veamos como este esquema básico que nos sugiere la pastoral bíblica. Dice así en este apartado sobre la interpretación de la Biblia. Dice: la idea de la unidad del pueblo de Dios está profundamente enraizado en la Escritura. Nosotros encontramos que la Iglesia es un misterio de comunión. Así lo define el Concilio Vaticano II. Ese misterio es como el misterio más profundo cuando dice Jesús: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Él habla, por supuesto, de la comunión entre nosotros los cristianos y, por supuesto, con Jesucristo. Veamos dos de esos aspectos interesantes. Hemos de aprender a caminar en comunión con los hermanos de otras confesiones cristianas. Y un segundo momento, hemos de establecer puentes de diálogo y convivencia. Entonces, según los valores evangélicos, vemos nosotros que gracias a Dios este año 2025 ha sido uno de esos puentes muy bonitos donde todo este país ha palpado la fuerza que tiene la fe cuando nos une. Después nosotros vamos a darnos cuenta, ya entrando en materia, como la Constitución Dei Verbum dice así al respecto de la interpretación de la Sagrada Escritura. Dice: hemos de leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió. Esto porque es importante, para que nosotros saquemos el sentido exacto de los textos inspirados. Hemos de fijarnos en el contenido de toda la Sagrada Escritura, los contextos y la unidad de toda la Biblia. Cuando nosotros sabemos usar el texto con el contexto y nos acercamos sincrónicamente a través de un análisis literario con fundamentos serios de semiótica, elementos narrativos, etc., es entonces cuando nosotros vamos captando el eje central o los ejes centrales de la predicación de Jesús o de los mensajes, por ejemplo, de las lecturas del Antiguo Testamento. Después nosotros esa interpretación objetiva, con método, nosotros la cotejamos con la tradición viva de toda la Iglesia y por supuesto la conexión que tienen todas las verdades de fe que nosotros profesamos. Eso es un conjunto que se ilumina recíprocamente. Aparte que nosotros normalmente cuando interpretamos desde la Iglesia como madre. Bien, estos principios católicos son nuestros puntos claves hermenéuticos. Si nosotros realmente vamos a hacer un diálogo con los hermanos no católicos, estos principios son necesarios para que nosotros no solamente seamos fieles a lo que creemos, sino también busquemos el camino para dialogar de un modo eficiente.
sin ofendernos, en un ambiente de respeto y de cordialidad. Para que nosotros logremos una interpretación canónica, así se llama, cuando nosotros la cotejamos con la patrística, con la liturgia, y en comunión, por supuesto, con todo el cuerpo eclesial, que es lo que a nosotros nos garantiza que nuestra interpretación está en plena comunión con el sentir del Señor. Después, en cuanto a las traducciones, dice la Dei Verbum número 22, dice al respecto: es conveniente que todos los cristianos tengan un amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello, la Iglesia, desde su principio, tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento. Esto es interesante, que nosotros conocemos como los 70. En este punto nos vamos a poner de acuerdo. Aquí te presento las versiones. Por ejemplo, que es importante entender. La Biblia hebraica tiene, recordamos de la introducción a la Biblia, básicamente son 39 libros inspirados. En esto, esta versión hebraica, que es una edición crítica mundialmente aceptada, coincide con la teología protestante, con el canon bíblico protestante. Entonces los judíos, como los protestantes, ellos coinciden en los 39 libros inspirados. Para nosotros la versión no es esta, sino los 70, lo que nosotros conocemos como la Septuaginta. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar que no son 39 libros, sino 46, los libros inspirados del Antiguo Testamento. Cuando entonces nosotros hablamos de ediciones críticas, nosotros estamos hablando de estas ediciones que recogen el consenso de los especialistas de todo el mundo. Y este consenso en el texto original griego y hebreo es lo que nos permite a nosotros saber que ese es el depósito más seguro para que nosotros hablemos de las diferentes traducciones, de un modo especial al español. Después tenemos esta versión que es Nestlé Aland. Esta versión tiene la parte de la Neovulgata y por supuesto el texto griego. Estas dos traducciones del Nuevo Testamento a nosotros nos garantizan que sobre estos temas, sobre estas ediciones críticas, es más fácil que nosotros nos pongamos de acuerdo. Esto es bien importante en el diálogo ecuménico. Si nos vamos a sentar, necesitamos hablar un mismo diálogo que tiene que estar en sintonía con los biblistas de todo el mundo. Esto es fundamental. Desde esa perspectiva, decíamos nosotros, ahí están los 70, conserva siempre con honor otras traducciones, sobre todo la que llamamos la Vulgata, que es la traducción que hace San Jerónimo. Pero debe estar siempre disponible la palabra de Dios, de tal manera que debemos buscar también traducciones aptas y fieles en varias lenguas. Por eso necesitamos, diríamos, en un tema así frontal, necesitamos saber leer griego y hebreo. Esto es importante para sentarnos. Quizás un punto basilar, fundamental, es que leamos griego y hebreo bíblicos. Eso es importante. Y luego, oportunamente, con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia, llevar a cabo incluso en colaboración con los hermanos no católicos, versiones ecuménicas. Me parece que la más conocida que se ha difundido porque se ha regalado prácticamente es Dios llega al hombre, en la versión latinoamericana. Pero es una versión que aquellos que la hemos visto un poco así, la hemos revisado un poco así rápido, nos parece que es bastante como, es decir, no seríamos fieles a la tradición de la Iglesia, sino que estamos básicamente traicionando el depósito fidei. Esto es importante entenderlo. Conviene sentarnos, por tanto, para elaborar a mediano plazo una traducción que sea fiel a las ediciones críticas de la Biblia hebraica, los 70 y el Nuevo Testamento, que son estas que te enseño acá. Esta es la Septuaginta, la Vulgata y por supuesto el Nuevo Testamento. Esto, si nosotros lo tenemos a mano, que eso contamos con esos textos, no solamente en físico, sino en digital, entonces es más fácil que sobre esos textos nosotros nos pongamos de acuerdo con los biblistas no católicos. El desafío hermenéutico, nos decía la
interpretación, este documento muy bonito sobre ecumenismo, de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, en 1993 decía los siguientes puntos importantes. Algunos de los problemas, ¿cuáles son fundamentalmente? Son problemas de hermenéutica, de interpretación. Básicamente encontramos tres grandes grupos de problemas. Problemas de orden teológico, canónico y jurisdiccional, y por supuesto estrictamente bíblicos. Entre los problemas teológicos tenemos, por ejemplo, la escatología, la estructura eclesial, el primado y la colegialidad, el matrimonio y el divorcio, la atribución de sacerdocio ministerial a las mujeres o, por ejemplo, el celibato. Estos puntos son de orden teológico y es importante que nos demos cuenta primero por dónde queremos comenzar para dialogar y entrar en comunión. Los de orden canónico y jurisdiccional son, por ejemplo, la administración de la Iglesia Universal y de las iglesias locales o las diócesis. Estos son temas de orden jurisdiccional. Y por otra parte, los estrictamente bíblicos, ¿cuáles son los temas? Los libros canónicos, ¿cuál es el canon bíblico? ¿Son 73 libros o son 7 menos? Algunos problemas hermenéuticos de interpretación que nosotros encontramos muchas cosas quizás en nuestra gente, digamos en el ambiente popular, como por ejemplo la idolatría, como por ejemplo la virginidad de la Virgen María, o por ejemplo otros temas que son quizás como normalmente de confrontación. Esos temas, si nosotros nos sentamos bien, nos acercamos con métodos literarios sincrónicos, objetivos, es más fácil que nosotros entremos en un acuerdo. Los desafíos del ecumenismo en general son los siguientes. Diríamos que primero, si nosotros debemos releer los textos inspirados en docilidad al Espíritu Santo, en caridad, en sinceridad y humildad. Esto es importante. Cuando nosotros nos acercamos así, cuando nosotros establecemos un diálogo entre hermanos y hay apertura sincera y meditamos los textos inspirados y los vivimos con el objeto de alcanzar la conversión interior del corazón y la santidad de vida, eso realmente a nosotros ya nos acerca tremendamente como hermanos. Y ese es el caso también que hace falta orar constantemente por la unidad de los cristianos. Hemos de hacer también accesible la adquisición de la Biblia. Decíamos, por ejemplo, fomentar las traducciones ecuménicas. En nuestra región latinoamericana, centroamericana, obviamente necesitamos, ya contamos con varios biblistas. Yo entiendo que la Iglesia Católica tiene gente, existimos ya algunos doctores en esta materia y hay gente con su máster en la parte bíblica. Es importante, si hay hermanos no católicos que quieran dialogar con nosotros, establezcamos puntos de contacto. Y es más fácil que entre nosotros nos pongamos de acuerdo para empezar a trabajar una traducción centroamericana más acorde. Por supuesto que también entran los grupos ecuménicos de oración, el testimonio auténtico y vivo, eso es quizás lo más fuerte para el mundo de hoy, no tanto en la teoría, la gente necesita ver testigos, y por otra parte, la unidad en la diversidad. Cuando esta parte se da, no hay duda que es Dios mismo el que nos va uniendo. Ya para nosotros ese paso es grandioso y significa que estamos como superando toda esa historia de ideologías que han permeado mucho la vida eclesial y que en lugar de unirnos simplemente nos han contrapuesto. La última experiencia que nosotros tuvimos fue la caminata de oración por la vida, la familia y la democracia hace pocas semanas. Yo quisiera fijarme en algunos puntos importantes. Dimos testimonio de un espíritu ecuménico de comunión. El mayor testimonio que nosotros dimos es ir juntos. Sacerdotes, obispos y pastores fuimos juntos. Y nos juntamos todos, católicos y no católicos, juntos sin diferencias. Eso ya en sí mismo, nosotros sabemos que no hay ningún precedente en la historia reciente de los últimos 40 años, no lo hemos tenido. Después hubo comunión en los cantos, en los pasajes bíblicos, en la oración conjunta,
y por supuesto en la parte logística y operativa. Ya esto para nosotros fue un gran paso, un paso que nunca América Latina había palpado de ese modo. Un mensaje final de defensa de los valores, tanto de la conferencia episcopal de este país, como también de los pastores a nivel nacional. Ese mensaje conjunto es un mensaje muy bonito, que tiene por fondo los grandes valores de la vida, la familia y la democracia. Y es un mensaje que si una persona está en la vida pública, es un mensaje que es importantísimo escuchar, porque no fue una parte pequeña, fue una inmensa cantidad de fieles de todo el país. Esto es importante, como nunca antes habíamos visto una marcha tan grandiosa, una caminata tan bonita en todo el área centroamericana. Finalmente, ese camino de comunión ya iniciado nos pide a nosotros continuidad en el tiempo. Pero ya que estamos en este tema de hermenéutica y pastoral bíblica, es importante que nos demos cuenta que nosotros primero necesitamos como católicos saber cómo ser católicos, cómo interpretar con herramientas e instrumentos de análisis recientes. Y después que nosotros estamos claros y estamos unidos en el pensamiento con la iglesia, con la tradición, con el magisterio, es más fácil que nosotros sepamos qué nos une y qué nos separa con los hermanos no católicos. Bien, de este modo quería presentarte este último video, este último encuentro, el octavo encuentro, y pedirle al Señor la gracia de que este camino que estamos abriendo, la vertiente bíblica de un modo más bonito, Dios mediante que podamos realizar de un modo más específico, más detenido, cada uno de los aspectos que hemos visto en este camino, en esta temática tan interesante de orar, leer, estudiar, profundizar, y esta parte que es ecuménica, entre otros aspectos que hemos considerado. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás